Bienvenido, bienvenida. No te preocupes, esta conexión es totalmente segura. No podrán rastrearnos, nadie podrá localizarnos. Sí, yo como tú sé que nos escuchan, que nos espían, que controlan todos nuestros movimientos. Te traigo 2 pastillas, una pastilla azul y otra roja. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Porque hoy presentamos el siguiente libro, Asalto a la realidad, biopoder y la normalización del engaño, de Kingsley L. Dennis. Porque esto es Libros y Gatos. Pero, ¿quién es Kingsley L. Dennis, el autor del libro que vamos a comentar hoy? Pues bien, investigando un poco, tiene una página web bastante extensa en la cual cuelga un poco todos sus artículos. Ha escrito cerca de 14 libros, como podéis ver es muy prolífico, tiene un canal de YouTube que tiene algunos vídeos bastante interesantes, pero según cuenta, él en realidad quería ser escritor de ficción. Entonces en 1996 se marcha a Praga para enseñar inglés. Posteriormente, en el año 1997, decide marcharse a Estambul, a Turquía. Allí aprende el idioma, también enseña inglés y se tira durante 5 años viviendo allí. Es cuando en 2002 decide regresar al Reino Unido y retoma sus estudios. En este caso, según comenta, una maestría o grado que se llama Globalización, Identidad y Tecnología, concretamente en la Universidad de Nottingham. A partir de ese año, él empieza también a hacer conferencias y a ser una cámara más visible. Entonces, en 2009 se marcha a Andalucía y ahí es el año que empieza a ser mucho más prolífico a nivel de escribir libros. Se me pasó comentar que el libro está editado por la editorial Bloom. Y ahora sí, ¡comenzamos! Pues bien, para este ensayo esta vez no daré mi opinión personal porque si no, no acabaríamos nunca y iré comentando un poco las ideas que van apareciendo durante su lectura. Como comentaba en este ensayo, la idea principal o lo que gira en torno es sobre todo al control social, a un cambio de paradigma, a una nueva sociedad, hacia dónde vamos y va desgranando un poco las capas que poco a poco se están dejando ver. El libro nos sitúa en plena pandemia y cómo ésta nos modificó a nivel social. Empezamos a normalizar comportamientos nuevos, a asumir un exceso de control sobre nuestras vidas. Por ejemplo, la obligación de vacunas, las restricciones de movimiento, la distancia social. Todos éramos sospechosos, incluso de las personas que más confiábamos, como nuestros familiares más directos, de poder tener el virus. Se vio claramente la diferencia entre ricos y pobres y cómo su incertidumbre no era la misma. Por ejemplo, el famoso toque de queda. De golpe nos encontramos que no podíamos ir a trabajar y por un momento todo el mundo se imaginó sin trabajo. El miedo se instauró en nuestras vidas. Y cómo ese horrible acontecimiento, en parte nos dice el autor, fue un reinicio social para empezar a instaurar un nuevo orden, una civilización global y a la vez, como comenta, un experimento. Pero, ¿y si tal vez el capitalismo estaba llegando a su fin? Como en muchos foros se comentaba, muchos artículos o muchas teorías de la conspiración hablaban. No, simplemente nos creímos esa narrativa, sobre todo basada en ese miedo, en la incertidumbre. Casi sin darnos cuenta, cedimos toda nuestra privacidad y libertad a cambio de esa seguridad que nos ofrecían. Para terminar de hilar un poco toda esta historia, sale el famoso documento que publicaron por el Foro Económico Mundial, conocido como el Gran Reinicio. Y ahora me preguntarás, ¿y qué es esto del Foro Económico Mundial? Pues realmente mirando por internet, se celebra cada año, desde el año 1971. Se celebraba en Davos. Es una serie de debates informales, sobre todo de asuntos globales. En este foro suele acudir gente de todo tipo, pero principalmente grandes personalidades, empresarios, líderes políticos, académicos o activistas. A partir de aquí ellos redactan algún documento, explican algunas ideas o teorías, todo muy misterioso y muy fácil para ser carne de conspiración. Pero yo me pregunto, ¿realmente si hubiera todos estos planes se reunirían, lo publicarían y sería algo tan abierto? ¿O simplemente es para despistar y los grandes planes o los grandes órdenes mundiales jamás los sabremos o jamás sabremos quién realmente los decide? Como dijo el famoso escritor de ciencia ficción Phil K. Dick en una de sus charlas,
Vivimos en una sociedad en la cual los medios de comunicación, los gobiernos, las grandes corporaciones, los grupos religiosos y los grupos políticos manufacturan realidades espurias. En mis escritos pregunto, ¿qué es real? ¿Por qué somos bombardeados sin cesar por pseudo-realidades producidas masivamente por gente muy sofisticada, que utiliza mecanismos electrónicos muy sofisticados? Que cada vez más la interacción humana en el espacio físico dejará de estar presente y cada vez más será principalmente en un espacio digital. No tendrá sentido tener espacios físicos. De hecho, las nuevas generaciones solo interactúan de forma digital. Hay una frase bastante curiosa que dice: la infancia se termina cuando se pasa a ser un usuario. Las personas dejamos de ser el del producto y ahora mismo pasamos a ser materia prima, generando datos. Todos estos datos, como bien sabrás, pertenecen a un capital externo, de grandes corporaciones que van acaparando todos esos datos, absolutamente todo, y con ello hacen una especie de mapa de toda nuestra vida. Mediante los algoritmos serían capaces de predecir incluso nuestros deseos antes de que los pudiéramos pensar. Y lo más curioso de todo es que hemos normalizado todo este comportamiento, porque dirás, bueno, los traen, sí, pero es que nosotros se lo estamos dando completamente en bandeja. Tenemos un teléfono móvil, que no nos preocupamos, utilizamos un WhatsApp, que seguramente todas esas conversaciones, audios son grabados. Si os dais cuenta, ya el botón de encendido y apagado prácticamente ya no existe. Es decir, no apagamos las cosas, no hay un botón de encendido y apagado. Me dirás, sí, el móvil lo tiene, pero no hay un botón concreto. La idea del móvil es que esté constantemente encendido, que lo cargues encendido, incluso que no se llegue a quedar nunca sin batería. Luego han salido otros artículos, como podrían ser todo el tema de los relojes digitales, los cuales pues monitorizan prácticamente ya casi todo. Luego pasaríamos a todos esos gadgets que tenemos en casa, como podía ser nuestra aspiradora, podía ser el famoso Alexa o las televisiones. Pensar que todo esto tiene cámaras, tiene micrófonos, toda esta información se almacena, se guarda. De momento no tiene un uso concreto, todo no se puede utilizar, pero seguramente conforme vayan creciendo los algoritmos y sean mucho más rápido, toda esta información se podrá utilizar. Y ahora es cuando me dirás, ya, pero yo no tengo nada que esconder, no soy nadie famoso, ¿de qué sirve que sepan mis conversaciones? Ahora te pondré un ejemplo bastante curioso. ¿Sabías que en 2018 la empresa Alphabet, que pertenece a Google, invirtió cerca de 375 millones en una empresa llamada Oscar Health? Es una compañía de seguros sanitarios. Un dato curioso, está gestionada por Joshua Kusher. Y dirás, ¿quién es ese Kusher? ¿Qué es esto? Pues es el hermano de Jared Kushner, que concretamente es el yerno de Trump. Bueno, tras este lío que tampoco tiene mucha importancia, imagínate, tú tienes tu teléfono, tú tienes tu reloj inteligente que te mide pues las constantes, el nivel de sueño, todo eso, incluso si haces deporte o no. Y luego imagínate que estás en Estados Unidos y no en España, que tenemos un estado de bienestar que ya lo quería Estados Unidos, y vas a hacerte un seguro médico, ¿vale? Pues ¿cuánto te cobrarán? Pues imagínate que cogen toda esa información que tú has dado. Eres una persona sedentaria, que no hace ejercicio, que tal vez tiene algunos problemas de salud, que incluso se alimenta mal, porque tampoco tiene dinero para pagar la comida buena. Y te dicen, pues mira, con todos estos datos que tenemos que tú no sabes, pues ahora tal vez tu seguro pueda subir mucho, o incluso haya compañías que no te lo hagan, que te hagan algún tipo de exclusión social. Y ahora bien, ¿cómo te quedas? Todos esos datos que tú dabas de forma gratuita sin saber a dónde, ¿qué está pasando? Si ahora este control que he comentado, sería un control a nivel físico de nuestro comportamiento para utilizar, en este caso, pues una empresa aseguradora, imagínate lo que podría hacer un gobierno con toda esta tecnología, todo ese control social, cómo podría influenciar, incluso directamente en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, condicionarnos a pensar lo que ellos quieren que pienses, a tener esa narrativa, a creértelo. Por ejemplo, el filósofo alemán, que no sabré pronunciarlo, Bui Jung Han, comentaba que la depresión y el agotamiento muestran una crisis profunda de la libertad.
Nosotros mismos nos autoexplotamos. Pues bien, en esta frase encierra una idea bastante grande. Si te das cuenta, ¿cuánto has oído tú de teletrabajo, de la industria del positivismo, de estar alegres aunque no quieras, de que tú puedes trabajar, de que tienes que imponerte mucho más trabajo, puedes hacer más, siempre? Aparte, es como si se hubiera viralizado todo ese pensamiento. Constantemente tenemos que estar mejorando, tenemos que estar juzgándonos, tenemos que estar haciendo, produciendo y creando. Y es malo, no puedes tener pensamientos negativos, porque te impiden seguir adelante. En la lectura plantea algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas, ¿qué es una vida humana? Él alega sobre todo a la Declaración de Derechos Humanos y allí los 30 artículos que se exponen. Pues bien, en total en estos 30 artículos aparece 9 veces la palabra libertad. Pues podríamos entender que la libertad es necesaria para darle sentido a una vida. ¿Y realmente somos libres? O sea, ¿tenemos esa libertad? Y luego, ¿cómo se construye una identidad? ¿Cómo se forja nuestro carácter? Tú pensarás, bien, depende de tu entorno social, depende de tu educación, de tu familia, del tiempo en el que vivas. Pues bien, rebobinemos para atrás. Imagínate que, ahora como comentamos, toda la interacción es digital. Ahora es una tablet, un móvil, pero a futuro, quién sabe, unas gafas de realidad virtual, un chip implantado. Y ahora imagínate todo ese control social que hablábamos, si se viraliza ese pensamiento global, si realmente nos implantan las ideas, los conceptos, se inventan esas narrativas que tenemos que asumir. ¿Realmente se construye nuestra identidad de una forma racional o de una forma manipulada por gobiernos, incluso por empresas? Nos pueden hacer creer conceptos buenos cuando no lo son, bien para utilizarlos para manipular, para comprar, incluso para tener un pensamiento, como comentamos anteriormente, totalmente global. El psicoanalista Erich Fromm escribió en 1941 un libro que publicó, ¿Cómo escapar de la libertad? Hablamos en 1941, ha llovido mucho. Pues bien, ese texto es tan actual como si lo hubiera escrito hace una semana. Él comenta la lucha que existe entre el mundo interior y las instituciones y sistemas externos. Nos volvemos sobre todo sumisos a esta institución y a estos poderes externos. Según él, propone que cuanto más autosuficiente y más independiente, más nos aislamos del sistema social. La otra opción, buscar una autosuficiencia basada en la confianza y creencias personales. Pero claro, imagínate, ahora todas esas creencias personales o toda esa narrativa puede ser inventada. No sabemos si pueden ser real o no. Fromm decía que nuestros miedos facilitan nuestro control y la gestión por organismos. Sobre todo lo que sería la conformidad, nos sometemos y luego al final acabamos pasando a sistemas totalmente autoritarios y luego posteriormente a la destructividad, simplemente por la plena supervivencia. Dijo, nos hemos convertido en autómatas que viven bajo la ilusión de tener voluntad propia. Lo que todo esto, ahora que te digo, espero que no te genere mucha ansiedad y sobre todo mucha inseguridad. ¿Consideras que hemos perdido la voluntad como individuo? Todos esos pensamientos que tienes, esa forma que tienes de ser, esas ideas preconcebidas, las has generado tú, te las han impuesto a raíz de toda esta sobreestimulación que tenemos por todos los medios, sean digitales, televisión. Tal vez nos han moldeado de esta manera. O bien es parte de todo un experimento y una modificación completa del comportamiento. Bien, de estas teorías de la conspiración las dejaremos para luego o incluso en otro programa. Pero realmente las tecnologías actuales, ¿qué función tienen o qué funciones claras vemos? Pues bien, en el libro explora y comenta sobre todo el control de información, la regulación de la movilidad física, el control sobre la percepción humana. El objetivo sería reducir la vida humana a algo predecible y medible, en parte para facilitar a todos estos algoritmos y que cada vez más su predicción sea cada vez más eficiente, más rápido, más medible. Pues bien, el autor nos habla de Nietzsche y de su teoría, que realmente no hay ninguna verdad. Cuando se quitan todas esas capas, de todas esas realidades, de todas esas narrativas, al final no nos encontramos nada. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, ahora nos encontramos en un mundo completamente lleno de profetas,
de gurús, de gente que tiene una respuesta absolutamente para todo. Pero es que realmente, como seres humanos, necesitamos todas esas respuestas. Necesitamos toda esa seguridad. Necesitamos toda esa tranquilidad. Es como si constantemente estuviéramos en una crisis existencial, que nos abruma constantemente, nos consume la energía y las ganas. Es como si cada vez más diera la sensación de que no necesitamos pensar, no tenemos que cuestionarnos absolutamente nada. ¿Para qué? ¿Para qué hacer el esfuerzo? Si tenemos un montón de gente que nos dice las cosas, nos dice las verdades, nos dice lo que tenemos que hacer, lo que está de moda, lo que tenemos que llevar, lo que hay que comer, la dieta, el deporte del momento o lo que está de moda. Toda esta sobreestimulación nos abruma y confiamos en gente que ni siquiera sabemos quiénes son o qué intenciones tienen, incluso de manipulación, y cedemos a ellos, a sus argumentos, a sus comentarios, a toda esa basura. Entonces, cada vez más tendríamos que trabajar nuestro pensamiento crítico, cuestionarnos todos. Como comentaba Nietzsche, la verdad realmente no existe, no hay nada. Cuestionarnos todos, porque si dudamos, podemos luchar contra toda esta manipulación que cada vez más nos abruma y está de una forma invisible, incrustada incluso en nuestros pensamientos, en lo que leemos, en lo que nos dice la gente, incluso en lo que nos dicen los familiares o gente de más confianza, porque tal vez ellos han estado manipulados o tal vez ellos se han creído esa narrativa. Al final, como seres humanos, nos rodeamos de gente con nuestros mismos pensamientos, leemos lo que queremos leer, miramos lo que queremos mirar y al final nos nutrimos de una ideología común, que es la que nos moldea y nos hace creer estas narrativas o tener, digamos, esa certeza de que eso es verdad. Y ahora sí, vuelvo a la parte más interesante del libro, o al menos la que me ha hecho descubrir al psicoanalista Erich Fromm, del cual no tenía ni idea. Pues bien, volvemos a este psicoanalista. Él comenta una idea bastante interesante que podía asociarse con el tema de la pirámide de Maslow. Comenta que cuanto más tiene una persona, menor atraída se siente para realizar esfuerzos activos y constructivos. Me recuerda como a la película de Wall-E, no sé si la habéis visto, en la cual pues los seres humanos pues estaban en una especie de letargo, apenas necesitaban hacer nada, simplemente divertirse o un ocio muy infantil. Y teníamos al pequeño robot que parecía que tenía conciencia y se dedicaba a trabajar día y noche en reciclar un mundo completamente destruido. Bien, bueno, no te voy a contar la película, pero si puedes mírala y te hará también reflexionar. Los cambios de vida, él comenta que serán muy drásticos, que la gente preferirá la catástrofe futura al sacrificio que tendrá que hacer ahora. Bien, ahora sí que parece un poco la peli de Wall-E. Pero él comenta, ¿qué realmente puede estimular ese cambio social del que él habla constantemente? Pues bien, sobre todo el cambio social se produce básicamente por 4 factores que él analiza. Cuando sufrimos y realmente somos conscientes de este sufrimiento, reconocemos el origen de nuestro malestar, luego reconocemos que existe una forma de superarlo, y luego la última sería que para aceptarlo, a superarlo y cambiarlo, seguimos nuevas normas y cambiamos nuestro estilo de vida actual. Ahora todas estas ideas te sonarán un poco a chino, pero si te hablo, por ejemplo, de dictaduras actuales como la de Corea del Norte, y todo ese pensamiento que tiene esa población hacia su líder, esa devoción, todas esas ideas, se incrustan en la población como un pensamiento único y global. Antes nos preguntábamos qué es una vida humana, pero ahora nos planteamos qué cualidades tiene que tener un ser humano. Pues bien, vuelvo otra vez a Erich Fromm, la verdad que ha sido todo un redescubrimiento. Pues él dice que tenemos que asumir la responsabilidad del propio sentido de identidad, seguridad y confianza, que se basa en uno mismo y no depender de agentes externos, que nos digan cuál es nuestra identidad, en qué tenemos que confiar y en qué no. Sobre todo, tenemos que asumir que nada y nadie, fuera de la propia persona, puede dar un sentido pleno y completo a la vida. La responsabilidad plena de cuidar y compartir con los demás y no vivir respondiendo a los estímulos externos. Como comenta, vivir es una experiencia integradora y de participación mutua. La alegría y la felicidad tiene que venir de dar y compartir, y no de codiciar, acaparar y explotar. Al final, el consumo crea dependencia, crea debilidad. Estamos en una sociedad que es un culto constante a la riqueza. Poseer, tener. Realmente todo esto al final no da sentido a nuestra vida. ¿De qué sirve tener un enorme lingote de oro cuando te quedas solo en un desierto? No te dará de comer ese lingote de oro.
Pero al final el pensamiento global que se tiene en esta sociedad es que quien más tiene, quien más acapara, quien más riqueza tiene, es una persona muy feliz. Pero la realidad no tiene que ser así. Entonces, ¿qué da sentido a nuestra vida? Si perseguimos todos esos ídolos externos que comentábamos antes, como son la riqueza, como a lo mejor tal vez incluso pueda ser la fama, nos volvemos sobre todo autocomplacientes, egoístas. No es nuestro estado natural del ser humano. Por ejemplo, podríamos hablar de muchos valores que se han incorporado como algo positivo, como algo bueno, como algo que hay que tener, pero si los analizamos nos damos cuenta de que no son así, que no van alineados con nuestro estado natural, como es el ser humano. Por ejemplo, el caso de la competitividad. Nos han dicho e inculcado que tenemos que ser competitivos, tenemos que ser los mejores. Eso al final genera como una sociedad mucho más individual, cuando lo ideal sería un estado completo de cooperación mutua, de ayudarnos unos a otros, de quitar de lado esa individualidad. Pero al final lo que interesa es ser un individuo, ser único, ser solo uno. Así esa fragilidad ayuda a todos estos poderes que comentábamos a un control social mucho más fácil. Al final solo eres una unidad. Luego ellos quieren un pensamiento a nivel de grupo, un pensamiento colectivo. Otro tema que podríamos comentar, o comenta en el libro, es un estado de integridad. Pero tal vez no la integridad como la conocemos o como la integridad que se nos ha enseñado, sino como una manera de vivir que respeta la soberanía propia, como la de los demás. Aumenta la capacidad de compasión y comprensión. Aquí analiza dos estados muy interesantes que sería el modo de vida ser y el modo de vida tener. Son dos formas de vida la cual podemos optar una persona u otra. En el caso de modo de vida ser, sería aquel que fomenta el crecimiento personal y respalda de nuestros semejantes crecimiento mutuo, tolerancia, etc., al contrario de la idea actual de controlar, manipular a los demás y al entorno. En cambio, el modo tener sería un estado que seguramente a futuro fracasará. Es una decadencia en destrucción y es un crecimiento de felicidad artificial. Como comentábamos anteriormente, el hecho de tener, de poseer cosas, no nos garantiza la felicidad. Al contrario, nos hace mucho más infelices, siempre en la búsqueda constante de algo nuevo, de una necesidad, de algo que esté de moda, de algo que nos haga diferente. En mi opinión, tenemos que cuestionarnos todo, incluso este ensayo. Me veo rodeado en un mundo en el que nos quieren callados, cansados, aislados y completamente adictos a nuestro teléfono móvil. Estamos superestimulados con una cantidad de contenido que hace que cada vez tengamos menos atención y ni siquiera nos creamos una opinión propia. Las redes sociales nos embriagan con promesas que no existen y aún así nos frustramos porque perseguimos unos estilos de vida que no existen. Para mí el principal problema está en lo que viven los jóvenes y las nuevas generaciones que están por llegar. Nacerán adictos y su carácter se forjará por un algoritmo que manipulará su pensamiento y su conciencia. Apenas tendrán capacidad de concentración porque el tiempo para el pensamiento y la reflexión es tiempo muerto, que no consumimos y eso, sobre todo, no interesa. No sé si existirá ese plan mundial de un cambio social o un nuevo paradigma económico. Tampoco tengo la certeza de si acabaremos en un sistema autoritario, con un sistema político que prácticamente son todos iguales. Solo busca una rotación para ver que hacen algo cuando realmente los poderes ocultos son grandes corporaciones, que son las que tienen el poder real económico y la capacidad de modificar absolutamente lo que quieran. O por el contrario, terminaremos en un mundo posapocalíptico, en el que la sociedad pierda por completo toda su integridad. Pero lo que sí tengo claro es que levantes la cabeza, que termines con esa adicción que consume tu mente y tu cuerpo, que leas y pienses por ti mismo, porque tenemos que buscar el estado natural del ser humano, y el actual solo es un estado en el que nos quieren enfrentar unos con otros, para aislarnos más y manipularnos más. Lee y piensa por ti. Recuerda, la verdad no existe. Esto ha sido Libros y Gatos. Muchísimas gracias por escuchar. En las notas del programa dejaré más información, y nos vemos en 2 semanas con un nuevo libro y una nueva historia.